Yo creo que estamos grabando, a ver si nos acerca el móvil. Y algunos de vosotros pensaréis, como hijo de Dios, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Debo guardar comida o este tío es un alarmista y ya está? Entonces, yo me preparo en según lo que a mí me dice el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, yo entiendo que no todo el mundo oye el Espíritu Santo y segundo, no tenéis por qué fiaros de mí, ¿sí? Entonces, pero también, o sea, yo siempre hablo de un espíritu que es el espíritu de la estupidez, ¿vale? Entonces, el espíritu de la estupidez y la soberbia siempre trabajan de la mano, ¿no? Entonces, el espíritu de la estupidez te dice, nah, mira, hace unos años, ¿no? Tenía unos conocidos que me decían, cuando se hizo la primera subida de precios de la comida, me dijeron, esto es un ciclo. Y mientras ellos me decían, sentía en el espíritu que no tenía ni la menor idea de lo que habla. No te preocupes, los precios volverán a bajarse porque tal, porque cual, de eso han pasado 4 años ya. Pero también lo importante por el que empecé a hacer esto es que el Espíritu Santo me dijo, empieza a prepararte. No solamente para ti, sino esto es importante para la iglesia, ¿vale? Entonces, es importante que esta comida tampoco es tanta, ¿vale? Es bastante comida. Cuando estás aquí dices, bastante comida, pero no es tanta para lo que viene, ¿no? Esta comida, yo creo que nos duraría un año a mí, a mi mujer y a mi hija, con una buena vida de ayuno que ya llevamos, quizás comiendo una vez al día, pues nos podría durar, yo creo, sinceramente, la cantidad de polvos y arroces y no sé qué que tengo aquí, quizás unos 2 años o 3, ¿vale? Ahora, yo no estoy haciendo esto porque a mí me guste la comida, o esto lo estoy haciendo para la iglesia. Es importante entender que también como iglesia, y sobre todo para los responsables de las diferentes iglesias, tienen una responsabilidad sobre las personas que acuden a sus iglesias, porque el objetivo de una iglesia es cuidar de la gente cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso mismo vemos en el libro de Hechos, ¿no? Hechos cuando hablan de que todo el mundo tenía todo en común y tal. Eso también iba muy bien porque estaban siendo perseguidos, ¿sí? Entonces, todo el mundo tenía todo en común porque era lo mejor. Cuando seamos perseguidos, que lo seremos por nuestra fe, es importante entender que en esos momentos irá muy bien que la gente se haya preparado, ¿vale? Entonces, es soberbio y una falta de entendimiento muy grande de la Biblia el no prepararte. Viendo todo lo que está pasando ahora con la guerra de Irán, no tiene sentido alguno no prepararte. Y pensemos un momento. Si yo, por ejemplo, yo compro toda esta comida, que no os diré qué importe dinero hay aquí, porque tampoco quiero que os alarméis, pero yo compro toda esta comida, ¿vale? Y por algún motivo, eh, Cristo no viene de aquí a unos años, ¿no? Yo me lo iré comiendo, iré renovando la despensa, me voy a morir, sí. Pero ¿qué ocurre si yo no me preparo? Y resulta ser que sí, que los precios que veremos subir en nada, porque ya habéis visto el precio del aceite que ha subido estos días con solamente el inicio de la guerra de Irán, creo que lleva un 20% de subida de precio del aceite en la bolsa. Entonces, eso aún no lo habéis visto en todos los surtidores, pero os aseguro que quizás para el inicio de la semana que viene ya se ve. ¿Qué ocurrirá cuando esto no dure una semana, como piensan muchos, y dure varias semanas? 5, 6, 7 semanas, quizás un año. Yo creo que este conflicto desembocará a algo mucho más grande que durará años. Y esto llevará a cosas bíblicas, ¿sí? Entonces, para aquellos que piensan, no, yo creo que Jesús va a venir, porque hay gente que cree que la tribulación no la van a pasar y tal, ¿qué hay de malo en prepararse? ¿Sí? Entonces, para un poco más de entendimiento, vamos a leer Mateo 25, 1 a 11. Va muy bien, ¿vale? Entonces, Mateo 25, 1 a 11, todo el mundo piensa que es sobre la unción y tal, y estar preparado y tal, y es cierto, ¿vale? Pero yo os lo voy a leer simplemente entendiendo en qué fase estamos, en qué estado del mundo estamos, con guerras y muchas guerras empezando, lo cual significará un encarecimiento brutal de la comida. Os leo Mateo 25, ¿vale? Mateo 25, 1 a 11 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Todas eran vírgenes aquí. ¿Sí? Todas eran vírgenes. Entonces,
que ya cuesta, pero todas eran vírgenes. Pues 5 eran insensatas y 5 prudentes, ¿no? Continuemos. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntos con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todos les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y compran para vosotras. Ir a comprar. Entonces, cuando llegue el tema de la marca de la bestia y la gente se dé cuenta de que, oye, tampoco te puedo dar todo lo que tengo, ves a comprar, la gente se da cuenta de que, oye, los familiares te van a poner en una condición de que dices, ¿qué tengo que comprar? O sea, entonces te tomas la marca, no te la tomas. Obviamente, como iglesia, eso no será la situación, pero las personas que esperen aprovecharse de la iglesia, de la bondad de la iglesia, se van a llevar una sorpresa en esos últimos tiempos porque Dios os sacará de la iglesia, porque en tu corazón había un espíritu de aprovecharse y del otro en vez de prepararse. ¿Vale? Entonces, cuando el Espíritu Santo me dijo hace 4 años de empezar esto, y yo en esta despensa, aparte de la comida, una cosa que no os he enseñado es que justo aquí abajo tengo una cosa que se llama un aljibe, que es como una reserva de agua, ¿vale? Entonces tengo ahí unos 1000 litros de agua aproximadamente que lo voy renovando, ¿no? Eso es una cosa muy específica y muy peculiar que no hay en muchas casas, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo me dijo de empezar esto, hace unos 4 años, yo recuerdo algunas personas venir, ver la despensa y como ellos piensan que no puedo ver sus pensamientos y con el Espíritu Santo sí que puedo ver a algunos, recuerdo personas reírse, se le está yendo la cabeza. Esas mismas personas, cuando hubo un apagón, hace nada, les entró como una alarma. De, oye, pues quizás. Pero esas mismas personas siguen sin tomárselo en serio. Esas personas, si viendo este vídeo no empiezan a tomárselo en serio, son de esas vírgenes insensatas. Son de esas personas que piensan, ¿qué más da? ¿Qué más da? Tengo tiempo. ¿Qué más da? Ya cuando vea que la cosa se ponga muy duro, muy no sé qué, ya me pondré. No llegaréis a tiempo. Seréis de las personas que cuando os esté llorando el niño, que no habéis enseñado a ayunar, os vendáis por un trozo de pan. Porque si no le enseñas a tu hijo a ayunar a partir de los 5 años, ya te digo yo que ese niño tendrá un 0 autocontrol. 0. Y cuando el hambre venga y llame a la puerta y no está acostumbrado a comer una vez al día el niño, algunos pensarán, ¿qué más da? Si es solamente una marca, seguro que Dios me perdona. Entonces, obviamente esto quiero que sea un clamor y una llamada fuerte a la iglesia, a que la iglesia se prepare. Si tú te preparas y resulta ser que al final, en el 2030, la comida está más barata, que yo lo dudo muchísimo, bueno, no pasa nada, no te habrás muerto de hambre. Pero si no te preparas y la comida es 10 veces el precio, y te han echado el trabajo y lo que sea, y como iglesia nadie te puede cubrir porque la iglesia pensó que daba igual, que esto solamente, que dice Abraham, no, es una tontería. Al igual que se rieron de Noé, que dice, no vamos a prepararnos, vamos a empezar a coger ese diezmo y esas ofrendas y a echarlo en preparar algo por si esta guerra dura un poco más de lo que es, por si echan a la gente de los trabajos, ¿qué harás? Que la gente tiene que comer. Vale, el tema del alquiler puede ser complicado y que nos atrincharemos todos en una casa, vale, pero ¿qué comerás? ¿Qué comerás? Y cuando una docena de huevos valga 20 euros, es que no me preparé antes, prepárate ahora. Yo, solamente haciendo caso al Espíritu Santo hace unos años, me he llegado a ahorrar bastante dinero solamente en la compra, porque al final compraba grandes cantidades de conserva y cosas que podía conservar y guardar, y al final, a cabo de un año, todo se encarecía. Y entonces, esto no es un ciclo, estamos empezando a entrar en una fase que habrá una diferencia muy grande entre si eres una virgen sensata o insensata.
Y para aquellas personas que sois agarrados al dinero, porque algunos, como pasasteis un poco de hambre, pensáis que solo sois los que más hambre os pasan en el mundo, y os agarráis mucho al dinero, os agarráis tanto al dinero que el diezmo y la ofrenda. Luego querréis ir a la iglesia, a esa iglesia que sí que se prepare. Luego queréis ir a la iglesia a que os den de comer cuando no habéis hecho nada para ayudar a la preparación. Entonces, si sois sabios, aquellos que veis este vídeo, empezar a prepararos. Si entendéis que el precio de las cosas, quizás para el final de este año, va a duplicarse o triplicarse, entenderéis que ahora mismo están de rebajas las cosas. No hace falta ser un profeta para ver que este año va a ser muy duro económicamente. No hace falta. Aquel que esté pensando que en las noticias van a empezar a hablarle de no sé qué cuando el mundo va a pasar hambre, o sea, cuando hay 14 países metidos en esta guerra, ya no es una broma. Entonces, que algunos os reísteis cuando yo empezaba y tenía 4, bueno, no pasa nada. Pero aún estáis a tiempo de coger parte de esos ahorros, no sé, 100, 50, 100, 200, lo que sea, 300, 500, 1000, lo que sea, y decir, vale, tengo un espacio, quizás no donde estoy, sino en casa de mi padre, en casa de mi abuela, rogarles, decirles, por favor, déjame empezar a guardar comida. Que si no pasa nada, vengo y me lo voy llevando y me lo voy comiendo, no pasa nada. Pero por favor, déjame guardar algo. Ahora es el momento de empezar, antes de que sea demasiado tarde. Tener en cuenta que la gente se rió de Noé cuando Noé dijo, subiros al arca. No seáis ese tipo de personas que ven este vídeo comiendo su fuet pensando, bueno, no pasa nada, el Carrefour o el Lidl o el Mercadona me avisará y me dirá que compre grandes cantidades porque se van a quedar sin. No, simplemente vas a ir al súper y si te vas a dar cuenta de que ya hay menos cantidad. Te das cuenta de que simplemente por algún motivo raro empieza a haber menos cantidad. Y ya no es una cuestión de van reduciendo el paquete. Llegará el punto que verás una fila entera y no habrá comida durante semanas. Entonces, ¿qué harás? Cuando la gente se esté peleando por poder comprar algo y los que puedan comprárselo se están sacrificando para poder comprarlo, entonces, ¿qué harás? Entonces, sé una virgen sensata y prepárate ahora. Cuando José supo que iba a haber hambruna, él estuvo 7 años preparándose. Eso lo vemos en el libro de Génesis. De hecho, lo vemos en... Un segundo que se me bloquea el móvil. Lo tengo por aquí. Para aquellos que necesiten referencias, en Génesis 41. ¿Vale? Génesis 41, 48. Vemos que José empieza a acumular ahí, ¿no? Entonces, también es importante que hay la parábola de Lucas 12. Lucas 12, 16 a 21. Un hombre que dijo, yo voy a acumular comida, toda la comida, y ya cuando haya acabado descansaré. El problema que había en el corazón de este hombre, porque yo he oído a preguntárselo al Espíritu Santo, es que él acumulaba para él mismo. Era avaricia. Yo acumulo para la iglesia ahora. Pido una iglesia sensata, que yo no sea el único que esté haciendo esto. Porque llegará un día que estaremos todos en una celebración, en una reunión, en lo que sea, y habrán muchos hermanos que no tendrán trabajo, no tendrán dinero y no tendrán comida. No es justo prepararse para esos hermanos. Porque al final, mira, puedes dormir en cualquier sitio mientras tengas comida. Al final la comida es una de esas cosas que te da energía, pero sin comida, ¿qué tienes? Nada, muerte. O sea, entonces, como iglesia, es importante prepararse conjuntamente para eso. Y para esas personas que, oye, mi familia y mi no sé qué y mi no sé cuánto, empezar a prepararos. Empezar a prepararos. Para aquellos que estén pensando que cuando llegue el día del hambre van a venir a mi casa a robar, no, esta comida seguramente estará ya en ese momento en otro sitio que no sabréis vosotros. Entonces, el que venga a robarme simplemente se va a llevar ahí la prédica de por qué robar no es malo según la Biblia, ¿no? Entonces, la parábola de Lucas 12 vemos un hombre que acumulaba, ¿sí? Simplemente por acumular y pensándose que él, pues bueno, ya descansaré, ¿no? Acumulaba pensando que habrá un momento para descansar y que Dios no era quien le cubría. Primero, Dios es quien te cubre y te protege. Dios viene primero. Pero al igual que Dios viene primero, que es muy importante, también hay que ser como José y no acumular, porque José no acumuló para solo sí mismo.
acumuló para el pueblo, para las personas, en este caso para nosotros, para la iglesia, ¿vale? Entonces José estaba a cargo de esas personas. ¿Tú a quién estás a cargo? O sea, ¿estás a cargo de tus hijos, tus hermanos, una familia entera nuclear, mujer e hijos, una iglesia? ¿De quién estás a cargo tú? Entonces, ves pensando cuando la comida se va a encarecer y las ONGs no tendrán suficiente comida porque habrá una cola tan larga que la comida se agotará. Ves pensando en preparar unas arcas para las personas porque si piensas que esto va para corto, ora otra vez. Esto se va a poner muy, muy, muy crudo. Entonces yo tengo conservas, por ejemplo, este pote de lentejas, ¿vale? Que me caduca quizás en el 2030, ¿no? 2031. Estamos en el 2026. Cuando esto llegue al 2031 habrán pasado muchas cosas. Y para aquellos que creáis que yo no me comeré esto en el 2035, pues se quedará caducar en el 2031, cuando hay hambre, hay hambre. Entonces, otra cosa que también quería tocar es el tema de, una cosa es la fecha de caducidad, que es lo recomendable, otra cosa es lo que de verdad, cuando no se puede comer una cosa. Para eso hay dos sentidos, ¿vale? O sea, los ojos y la nariz. Si veis que no está bien y huele mal, pues se habrá podrido. Pero si no, hay cosas que pueden durar muchos más años de lo que están puesto en el pote. Pero muchísimo más. Entonces, yo esto, guardados en buenas condiciones, que es un lugar fresco y tal, y fuera del sol y perfecto, y estoy esperando que esto me dure por lo menos hasta 2035, 2037. Yo tengo una botella de aceite de aquí que compré en el 2021 o 2022, y la fecha de caducidad ponía quizás 1 o 2 años después. Yo me lo comí 4 años después y estaba buenísimo. Entonces, hay que quitarse ese pensamiento de no, porque cuando haya la fecha de caducidad simplemente es recomendable. Otra cosa ya es cuando haya hambre, creedme que ya la fecha de caducidad será, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Obviamente no estoy hablando de cosas frescas de nevera, eso es diferente. Pero conservas, aquí veis mucha conserva, eso aguanta mucho. Entonces, ¿qué tenéis que comprar? Lentejas, arroces, garbanzos, mucho grano. Mucho grano. Porque al final con esto, pues, 2 personas adultas, sin explayarse mucho, 2 personas adultas comen con este pote. Llegará ese día que es una comida al día. Bueno, pues con una comida al día haces, ¿vale? Con uno de estos. Entonces, hacer números, ¿vale? Si somos 3 en casa, ¿cuántos necesito? Empezar a comprar, ¿vale? Porque llegará un momento, por el tema de la marca de la bestia, que el dinero será lo más importante. La comida será lo más importante. Y la gente se pondrá la marca por la comida, no por nada más. O sea, al final cuando hay hambre, que el hambre es una cosa que no... Entonces, ahora es el momento de prepararse, ¿vale? Quizás haré otro vídeo que pueda entrar un poco más en detalle de por qué tengo estas cosas, porque al final yo creo que tiene un poco de sentido, ¿vale? Entonces, a nivel de panes y tal, la harina, bueno, eso hay que verlo, ¿no? Dependiendo de cómo guardéis la harina, recomiendo comprar directamente trigo, ¿vale? El trigo sí que no caduca, ¿vale? Pero bueno, si queréis guardar cosas de pan, o sea, o harina ya hecha para comer, la mejor opción son galletas. Las galletas, al estar tan secas, son prácticamente inmortales, ¿vale? Entonces, cuando digo prácticamente inmortales, de verdad, o sea, por lo menos, esta galleta quizás la fecha de caducidad o la recomendación quizás es 1 año o lo que sea, pero esto durará 10 años así. Entonces, empezar a hacer vuestras búsquedas, empezar a razonar en qué estado tiene que estar la comida para durar. En un estado acuoso, enlatado, sellado o seco. Súper seco. Tan seco que sabes que de ahí no se va a mover. O con algún tipo de súper conservante como ya sea la sal o el azúcar. Ya está. Al final no... Con eso en mente, no hay muchas más... bueno, creo que... No, hay cosas que pueden durar años, especialmente el grano. El grano es prácticamente inmortal bien guardado, ¿sí? Entonces empezaros a mirar vídeos de conservas, de cómo lo guardo y tal. Preparaos ahora antes de que sea demasiado tarde, sobre todo como iglesia. Aquellos que seáis responsables de la iglesia, que sepáis que sois un poco responsables de que la gente
más adelante, cuando las cosas se pongan un poco duras, no mueran de hambre. Sois responsables de la iglesia. ¿Qué perdéis preparándoos ahora? Nada. Resulta ser que luego no pasa esto. Bueno, pues os coméis la comida y listo. Pero si sí que pasa, y la gente se os muere de hambre al lado, será una cosa bastante dolorosa. Entonces, para aquellos que estáis a cargo de iglesias o familias, preparaos, no tengáis miedo de gastaros 1.000 euros en comida, porque es que luego esos 1.000 euros en comida, que luego valdrá 10.000 euros, daréis gloria a Dios que os lo gastáis. Entonces, salid ahora antes de que sea demasiado tarde, se empiezan a vaciar los estantes. Oye, que luego no pasa nada y en 2030 es el mejor año de vuestras vidas, por gloria a Dios. Pues nada, no pasa nada, no vais a morir por eso. Es que me gasté 20.000 euros en comida, no te vas a morir por eso. Pero si resulta ser que esos 20.000 euros en comida no los tienes y te echaron del trabajo, desearías por lo menos haberte gastado ese dinero en comida. Que no sea demasiado tarde para vosotros. Entonces, por favor, y para esas personas que estáis en una habitación o no tenéis espacio o lo que sea, hablar con otra persona que tenga el espacio, hablar con otro hermano que tenga el espacio y decirle, oye, mira, yo no tengo el espacio, pero yo te puedo dar este dinero para que compres comida y me lo guardes. ¿Sí? Cooperad el uno con el otro y entended que no, vale, no tienes el espacio. Bueno, ¿qué puedes dar para que se compre? Oye, pues que se vaya comprando, que se vaya guardando por lo menos tu parte para que luego no parezcas un aprovechado. Entonces, no todo se trata de, bueno, es que no tengo espacio, bueno, es que no tengo... ¿Cuánto tienes? Tienes 10 euros, tienes 20 euros, tienes 50 euros, tienes 100 euros. Da igual, gástatelo en conservas. Ves haciendo que el Señor te vaya haciendo multiplicar. Pero aquel que piense que no estamos en los últimos días viendo lo que está viendo en la tele, no entiende la Biblia. No entiende la Biblia. Y es una persona, considero que necia. Entonces, estudiad, preparaos, empezad a rellenar vuestras arcas. Que luego pasa que no pasa nada y, bueno, no pasa nada, genial, es comida, os lo comeréis. Si es grano, os lo comeréis. Pero si no os habéis preparado y es demasiado tarde, os arrepentiréis. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle un like, dejadme en comentarios si hace falta hacer otro vídeo explicando un poco más en detalle qué tengo, porque no me ha dado tiempo. Ya lo haré, pero bueno, ya os digo, o sea, mucho grano. Sí, tengo productos rumanos que quería enseñar, los rumanos y los balcanos, ¿no? Estos países tienen muchos productos de conserva que están muy, muy bien. O sea, yo tengo aquí, os enseñaré este, por ejemplo, ¿vale? Que es como, son tomates con, o sea, algún tipo de mezcla ahí. Entonces, eso está muy, muy bien porque ya sabe un poco más diferente el tomate, ¿no? O, por ejemplo, este producto sí que lo podéis encontrar en el Lidl, ¿vale? Estas mezclas así, eso con un arroz, pues comes, ¿sabes? Le echas unas especias y comes, ¿vale? Entonces, por favor, clamo a que os preparéis. Y además, como iglesia, que empecéis a prepararos antes de que sea demasiado tarde. Que Dios os cuide. Hasta luego.